¿Cómo están? Vamos a continuar con otros índices de capacidad. En este caso vamos a ver el CPK, haciendo un repaso para entender y entrar en contexto del CP. Podemos decir que el CP, recordar que el CP o índice de capacidad de proceso, SP es igual al límite superior de especificación menos límite inferior de especificación sobre límite superior de control menos límite inferior de control. Esta es la fórmula que hemos venido trabajando durante este tiempo. Entonces la idea es que salgamos de ella porque no nos sirve en el sentido de que el CP no toma en cuenta el centrado del proceso o no. Entonces tenemos que hacer algunas analogías, algunos análisis para poder determinar también esto. Bien, vamos a ubicar aquí el cliente con color amarillo y nuestro proceso con color, vamos a colocar aquí un verde claro, listo. Ese es el, para que nos recordemos que lo amarillo es lo que el cliente pide y lo verde es lo nuestro. Haciendo unas equivalencias del CP, podríamos decir también lo siguiente, que el CP es igual al límite superior de especificación menos el límite inferior de especificación sobre 6 sigma. Vamos a colocar el sigma con la letra S en este momento, pues por conveniencia para no buscar allá un símbolo en el Excel. Lo centramos y vamos a tener otra fórmula que también es equivalente al CP. Aquí podemos colocar, digamos, un igual, ¿verdad? Centrado para que quedemos igual, símbolo igual, y ahí vemos que son equivalentes. Esas dos fórmulas son equivalentes. Entonces, fíjense que cuando en la parte inferior está tanto el límite superior de control como el límite inferior de control, o el 6 sigma de nuestro proceso. Pero entonces decíamos que esta fórmula tiene un problema, o este análisis de capacidad tiene un problema, y es que no toma en cuenta el centrado. Vamos a apuntarlo aquí. El CP, ya lo habíamos de pronto mencionado en otro video, el CP no toma en cuenta el centrado del proceso, ¿sí? Y por lo tanto, si se olvida analizar ese centro, ¿cómo? Podríamos tomar una decisión no adecuada. Entonces, este sería como lo que hay que analizar de ese indicador, que si se toma de esa manera, el CP no toma en cuenta el centrado del proceso, y por lo tanto, si se les llega a olvidar tomar en cuenta el centrado, pues simplemente se puede tomar una decisión adecuada. Además que cuando estamos analizándolo independiente del CP del promedio del proceso, pues lo que hacemos es hacer un análisis relativo. No hay ningún número en este momento que yo ya les haya explicado con que ustedes puedan comparar si está muy cerca o muy lejos del centro. Cuando se habla de milésimas de milímetro, cuando se habla de porcentajes de concentración de una sustancia, etcétera, pues es difícil hacerlo. Entonces podríamos tomar una decisión no adecuada. Sin embargo, existe un indicador que es el CPK, y ese CPK sí toma en cuenta el centrado del proceso, ¿sí? Entonces vamos a colocar aquí qué es el CPK, vamos a definirlo. CPK, vamos a escribirla, normalmente lo escriben así los autores, la C con mayúscula y el PK en minúscula. Bien, ¿ese qué es? Ese se le denomina o se define como un índice de capacidad real del proceso. Vamos a definirlo acá entonces, nuestro CPK, o nuestro CPK, perdón, aquí vamos a colocarlo, como que es el CPK, es el índice de capacidad real del proceso. Ahora, ¿por qué se puede decir que este es real? Porque realmente lo que va a hacer este índice es mirar de una manera numérica, o con una manera que nos da un valor exacto
de cuánto estamos desviados del centro y también si cumple o no cumple en cuanto a capacidad. ¿Cómo son las fórmulas para el CPK? Bien, básicamente el CPK se calcula con un mínimo. Un mínimo, vamos a colocar aquí un mínimo. Mínimo. Entre CP, vamos a colocar izquierdo o inferior, y CP derecho o superior. Yo voy a colocar aquí, como algunos autores lo han colocado, CPS. Mínimo entre CPI y CPS, pero obviamente toca definir cada uno. Vamos a hacer la analogía, digamos, dividiendo esto. Entonces, el CPI, vamos a colocarlo aquí centrado. El CPI está a la izquierda del proceso, entonces se hace con relación al promedio, ¿sí? Sería X barra o promedio, digamos, vamos a colocarlo aquí en palabras, promedio del proceso, de nuestro proceso, ¿cierto? Menos el límite inferior de especificación. Vamos a tratar de colocarle los colores de acuerdo a la convención que habíamos creado. Entonces estos dos serían nuestros, ¿verdad? Nuestros, este sería nuestro, menos, aquí vamos a colocar el menos el límite superior, el límite inferior de especificación. Y ese límite inferior de especificación, por supuesto, ese límite inferior de especificación es del cliente, porque como la especificación es del cliente, listo. Entonces, ese sería el cliente. Observen ustedes que lo amarillo es del cliente, mientras que el promedio de nuestro proceso es verde. Y aquí abajo lo podemos colocar de varias formas. Como ustedes ven aquí dice 6 sigma, lo que quiere decir que si estoy tomando la mitad puedo colocarlo como 3 sigma. Entonces sería 3 sigma. Vamos a colocar aquí S de sigma para que todos queden claros. Y esos 3 sigma, ¿de dónde es? Es de nuestro proceso. Entonces el índice queda de esta manera. Ese sería el CPI. El CPI sería ese el que podemos nosotros utilizar. Vamos a colocar aquí el símbolo igual para que quede más entendible cada vez. Perfecto, listo. Entonces el CPI es eso. Si lo queremos ver como en fórmulas, digamos convencionales que nosotros manejamos en la universidad, sería mu. Ese promedio del proceso es mu y podemos decirle X barra, pero pues a veces por estadística mejor utilizar mu, por estadística que ustedes han aprendido en otras materias es mejor utilizar mu. Vamos a tratar de aquí insertar un símbolo, vamos a ver si lo encontramos, símbolo, insertar, no sé, insertar gráficos, vínculos de estos símbolos, aquí hay símbolos, vamos a mirar qué símbolos hay. Entonces un símbolo cualquiera, vamos a ver si está mu, la palabra mu, sí está correcto, insertar, cerrar, listo, mu, ¿verdad? Menos, mu que es nuestro, mu que es de nosotros, menos límite inferior, ya dijimos, límite inferior de especificación. Entonces, otra vez haciéndolo como lo estábamos trabajando, nos quedaría de la siguiente manera. Mu es nuestro, es de nuestro proceso, mu. Límite inferior de especificación es del cliente. Sobre, aquí vamos a colocar, ya decíamos, 3 sigma. 3 sigma. Vamos a dejar la S como sigma en este momento. Después también si ustedes quieren, pues pueden buscar un símbolo e insertárselo de la misma forma que yo lo acabo de hacer para mí. Y esa sería la fórmula para el CPI. Recuerden que es el mínimo entre el CPI y el CPS. Ya acabamos de ver el CPI. Entonces repetimos, mu sería el promedio de nuestro proceso. 3 sigma es también de nuestro proceso. Y el límite inferior de especificación, que ese obviamente es del cliente.
vamos a hacer la siguiente, que es para el CPS. Para que nos rinda, pues copiemos acá los formatos y ya lo arreglamos. Perfecto. Vamos a quitarle aquí los colores. Y vamos a arreglar las fórmulas para que nos queden claras aquí. Bien. Entonces, vamos a analizar el CP, pero superior, ¿sí? Observen que es un CP. Si analicemos la analogía del CP, está tomando todo el proceso de lado a lado de la campana de Gauss, pero el CPK toma la mitad por un lado y la mitad por otro. La mitad en la parte izquierda y la mitad en la parte derecha, o la mitad en la parte inferior y la mitad en la parte superior. ¿Cómo es el tema del CPS para este caso? Entonces, primero, colocamos el límite superior de especificación. Fíjense ustedes que lo que estamos haciendo acá es colocar el límite superior de especificación, porque si lo restamos no nos da negativo, ¿correcto? Sin embargo, si usted quiere, podría hacer esta fórmula con ambos, con μ de primeras, colocándole valor absoluto en la parte superior, y funcionaría de la misma forma. Muy bien, entonces sería menos, aquí sería menos μ, ¿verdad? Menos μ, vamos a copiar este μ en este momento para que nos rinda. Acá, perfecto. Y aquí el símbolo menos. Aquí el símbolo menos. Bien, entonces sería menos μ. Ahí vemos claramente los datos para el cálculo. Límite superior de especificación, que es del cliente. Estamos trabajando amarillo, es el cliente. Y nosotros nuestro proceso es de color verde. Bueno, ese verde no es, pero vamos a ver que es listo, perfecto. Creo que es ese. Muy bien. Entonces, en la parte inferior vamos a colocar que también 3 sigma. 3 sigma. ¿Correcto? Bien, ahora el equivalente, que es el que estamos trabajando también, el equivalente para el cálculo. Entonces sería límite superior de especificación, podemos copiarlo de acá. Más chiquito. Y aquí pues obviamente menos μ. Simplemente estamos transcribiéndolo para que sea más pequeño. Obviamente promedio del proceso lo hubiéramos podido escribir acá completo si queríamos también. Entonces podemos hacerle así, miren, para que quede igual, similar al de arriba. Promedio del proceso, y colocamos el símbolo menos, ¿verdad? Menos promedio del proceso. Ya ahí entendemos. Y aquí nos queda límite superior de especificación menos μ sobre 3 sigma. Sobre 3 sigma. Ese 3 sigma es este, para este caso. Y aquí también sería 3 sigma. 3 sigma. 3 sigma. Muy bien. Entonces observemos que hasta ahí hemos desarrollado las fórmulas para el CPI y el CPS. ¿Sí? Entonces repetimos, el CPI es promedio del proceso nuestro menos el límite de especificación sobre 3 sigma de nuestro proceso. Es μ menos límite inferior de especificación sobre 3 sigma. Ahora el CPS, o el de la derecha, o el superior, el límite superior de especificación menos promedio del proceso dividido 3 sigma. Y aquí hicimos las equivalencias, simplemente cambiamos fue de palabras a letras o a símbolos. Entonces hasta ahí ya tenemos la formulación. Ahora, un equivalente de esto, para que ustedes también lo tengan en cuenta, vamos a hacer otro equivalente. Vamos a hacerlo con este. Vamos a comenzar con este de arriba. ¿A qué sería igual esa fórmula? Entonces, lo que tenemos es lo siguiente. Se deja así, pero en la parte inferior vamos a colocar promedio del proceso, ¿cierto? Menos límite inferior, en este caso límite inferior de control. Porque eso equivale a 3 sigma. Promedio del proceso menos límite inferior de control. Promedio del proceso menos límite inferior de control. Esto es equivalente a 3 sigma. Ahorita hacemos la parte de gráfica. Y obviamente aquí también se puede hacer de la misma manera. Simplemente vamos a copiarlo.
¿cierto? Y hacemos la equivalencia. Hacemos la equivalencia y decimos límite superior de especificación menos promedio del proceso sobre 3 sigma. ¿Pero 3 sigma qué es? Si lo vemos desde el otro punto de vista, entonces es límite superior de control menos promedio del proceso. Todas estas equivalencias las pueden usar para calcular el CPI y el CPS. Como ustedes pueden ver, son exactamente iguales. Hago estas aclaraciones porque en algunos casos y en ejercicios que ustedes pues, van a tener la oportunidad de realizar, de pronto nos dan uno o el otro, nos dan el promedio del proceso, que es mu, nos dan el límite superior de control, nos dan el límite inferior de control, entonces no sabemos distinguir uno. Recordar que de lado a lado de la campana de Gauss siempre hay 6 sigma, entonces la mitad son 3, ya sea para la izquierda o para la derecha son 3 sigma. Y además cuando se refiere a los sigmas en todo lo que es control de calidad, se refiere al sigma que nos dio a nosotros en el proceso productivo la fábrica, no al que el cliente pide. Al cliente se le maneja pues es la tolerancia, que es el límite superior de especificación menos el límite inferior de especificación. Bien, vamos a hacer ahora una explicación más gráfica de estos dos índices y pues desarrollamos un ejercicio para que quede el tema bien claro. Para ello, entonces, voy a bajar acá un poquito y vamos a hacer las gráficas que hemos trabajado anteriormente. Vamos a insertar aquí una campana de Gauss, digamos, manejando la simbología, el cliente es en amarillo, entonces vamos a hacer una curva acá. Bien, vamos a trabajarla suponiendo de esta manera. Un poco más pequeña. Bien, y coloquemos la de color amarillo para entender que es del cliente. Esa es la del cliente, ya es clarísimo que es del cliente. Y vamos a colocar también la nuestra en color verde. Entonces insertemos otra campana de Gauss un poco más pequeña, voy a hacerla un poco más pequeña a propósito, teniendo en cuenta también esas especificaciones. Entonces, la nuestra la voy a hacer un poco más alta, pues porque la cantidad de datos es menos. Vamos a corregirla otra vez aquí porque nos queda un poco torcida. Arreglémosla. Bien. Entonces, vamos a crear la campana de Gauss de nuestro proceso, pues suponiendo ya que está en una, digamos, es conforme nuestro proceso, ¿no? Entonces, tenemos nuestra campana de Gauss. Listo, y el color es verde, busquemos a ver si es verde, sí, efectivamente. Listo, ahí tenemos nuestros dos procesos, el del cliente que es el de la campana de Gauss que le espera y el nuestro que es el verde. Bien, entonces vamos a hacer algunos ejercicios de CPK para que quede claro. Vamos a comenzar con este. Vamos a darle aquí unas medidas a nuestro proceso productivo. Vamos a colocar aquí, por ejemplo, vamos a colocar aquí, insertémosle una medida, por ejemplo, un cuadro con texto. Creo que este nos sirve. Y ahí escribimos 10. Coloquemos el número 10, a ver si funciona acá. Listo. Vamos a escribir acá en nuestro cuadrito que nos quede bien centrado y listo. Ese es 10, nuestro límite inferior de, como ustedes ven, es el límite inferior de control para el ejemplo que estamos trabajando acá, 10. Pero nosotros vamos a tener 10, entonces sería 10, digamos ahí que sea una unidad, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, este sería 16. En este momento como está, sería 16, este valor de acá, coloquémoslo, digamos aquí mide que 16. Estas dos que estamos trabajando acá son nuestras. Entonces este mide, lo que dijimos fue 11.
para nuestro límite, el actual que tenemos, cada celda nos está representando una unidad, 11 y 15. Y 15. Perfecto, entonces esos son los valores que tenemos actualmente de nuestros límites, tanto de control como de especificación. Actualmente, ¿cuál es el CP? Según esto que tenemos acá, volvemos al tema del CP. Entonces el CP, ya lo sabemos calcular, entonces no me voy a poner a escribir todo lo que hemos trabajado, sino sería 16 menos 10 en la parte superior, 16 menos 10. Y en la parte inferior sería más 15 menos 11, ¿correcto? 6 cuartos. Y el CPK sería este dividido entre este. Nos daría 1.5 el CP, perdón, de este proceso productivo. En este momento ese es el CP. Analicemos qué pasa en cuanto al cálculo del CPK. Vamos a colocar aquí de ese proceso igual a eso, ¿verdad? Listo. Lo tenemos claro, todos. Y acá nos da este valor. Listo. Y aquí podemos colocarle perfectamente un igual. Bueno, entonces el CP nos da 1.5. Vamos a hacer el CPK, pero el CPK ya vimos, recordando acá, que el CPK es un mínimo entre CPI y CPS, ya analizando las fórmulas que ustedes ya vieron anteriormente. Entonces vamos a colocar aquí ese cálculo. Hagamos el cálculo aquí a la derecha. Entonces sería CPI. Comencemos con el CPI. Entonces, ¿cuál es el promedio? Vamos a colocar aquí el promedio de nuestro proceso. Observen ustedes que si analizamos bien, el promedio de nuestro proceso está exactamente igual en el del cliente. Entonces sería 10, 11, 12, 13 sería nuestro proceso, el promedio. Y el del cliente también sería 13. Vamos entonces a hacer el CPI, digamos vamos a utilizar el mismo formato que estábamos trabajando acá, pero vamos a ponerle CPI, el izquierdo o el inferior. Muy bien. Entonces, dice que es el CPI, vamos a colocar promedio de nuestro proceso, sería 13 en la parte superior, menos límite inferior de especificación, que es 10, 13 menos 10 en la parte superior. Y en la parte inferior es 3 sigma, dice ahí claramente. Pero fíjense que como no tenemos los sigmas, lo más fácil es coger el promedio del proceso, que es 13, o sea, haciendo la equivalencia de esta fórmula que está acá, de la que estoy subrayando, sería coger más promedio del proceso 13 menos, en este caso, límite inferior de control, que serían 11. Y fíjense que el CPI nos da exactamente 1.5. Ahora calculemos el CPS para que quede todo claro. Vamos a calcular el CPS aquí en la parte inferior. Bien, entonces el CPS, borremos acá y calculémoslo. El CPS, que es el índice de capacidad real superior, tendríamos lo siguiente. Con la fórmula que hemos trabajado, entonces, límite superior de especificación, que es 16, menos promedio de nuestro proceso, o menos mu, que es 13, nos da 3. Y en la parte inferior vamos a encontrar, para facilitar, límite superior de control, 15, menos el promedio del proceso, que es 13, y nos da 1.5. Entonces, ¿qué estamos concluyendo? Que si el proceso está centrado, el CP da 1.5, el CPI da 1.5 y el CPS da 1.5. En otras palabras, si el proceso está centrado, el índice de capacidad izquierdo o inferior y superior son iguales al índice de capacidad completo, que es el CP. Pero como el CPK es el inferior, el más pequeño de los dos, entonces podemos afirmar, podemos tomar indiferentemente cualquiera y podemos concluir que si el proceso está centrado, vamos a concluir acá,
digamos en esta parte, podemos hacer una conclusión. Si el proceso está centrado, el CP es igual al CPI, el CP es igual, lo podemos colocar con símbolo igual, al CPS, y por lo tanto el CP es igual al CPK. Eso es si el proceso está centrado. Hasta ahí hemos analizado qué sucede cuando nuestro proceso tiene el mismo centro del cliente y obviamente pues está por dentro, está por dentro de nuestro proceso con relaciones del cliente, y podemos afirmar esto: si el proceso está centrado, el CP es igual al CP inferior y el CP es igual al CP superior, y por lo tanto el CP es igual al CPK porque se toma cualquiera de los dos. Ahora bien, en este caso podemos decir que nuestro proceso es capaz. Nuestro proceso es capaz, ¿por qué? Porque primero tiene el CPI y el CPS son iguales, y esto quiere decir que es igual al CPK, y además de eso, nuestro proceso está por dentro del proceso del cliente. Entonces podemos decir que el proceso es capaz o hábil. Muy bien. Obviamente si es estable en el tiempo, pues se dice también que tiene esa capacidad. Ahora vamos a seguir. ¿Qué pasa cuando no es así? Vamos a hacer un caso, es qué pasa cuando no es así, cuando este proceso no se presenta de esta forma, sino que los límites se mueven, ¿verdad? En especial, pues, se mueven hacia la izquierda o hacia la derecha, es decir, que se mueve nuestro proceso productivo. Entonces vamos a utilizar una copia de la misma gráfica, puede ser, y vamos a colocar los índices de otra manera. Bien, vamos a copiar esto. Vamos a hacerlo por aquí abajo. Bien, entonces vamos a mover nuestra gráfica, vamos a moverla, vamos a poner que la movemos acá, simplemente ahí, vamos a que se nos desvía una unidad, no estoy hablando de un sigma, sino de una unidad. Entonces este valor ya no es ese, sino que pasa a ser este valor del superior nuestro. Si estamos trabajando sería 17, si estamos trabajando con que una celda es una unidad, no estamos hablando de sigma, sino simplemente de unidades, entonces sería 17. Este valor ya no sería 13, ya no sería 13, sino sería, perdón, ese valor que está ahí sería 13, y fíjense que el límite inferior de nuestro proceso corresponde al promedio del proceso del cliente. Y el promedio nuestro, digamos ahí aproximadamente, el promedio nuestro sería de 15. Ese sería nuestro promedio, ¿correcto? Analicemos aquí, coloquémosle una liniecita adicional para identificar de alguna forma los centros de nuestro proceso. Bien, sería esta. Coloquémosla aquí. Y se puede colocar punteada. Punteada, correcto. Lo mismo aquí podemos colocar el del cliente para tener claro que es el promedio del cliente. Entonces, vamos a colocarla de aquí. Y lo mismo, vamos a colocarla punteada. Punteada, vamos a ver si nos deja colocar la gruesa también. Digamos así. Punteada, bueno, no lo coloco. En fin, entonces este es el centro del cliente, este es el centro nuestro, aquí se ve claramente. Calculemos ahora qué sucede con el CPK con relación a ese. Ya sabemos que el CP sí es el mismo, pero lo vamos a volver a calcular. Vamos a hacer todos los cálculos nuevamente. Entonces comencemos con el CP, ¿qué es lo que sucede? Vamos a colocarlo por acá abajo para que nos quede claro. El CP primero acá.
y luego calculamos, ahorita borramos los datos, calculamos los dos índices, tanto el CPK, el CP izquierdo y el CP inferior y superior. Bien, entonces tenemos esto, y aquí vamos a colocar el CPK bien. Entonces comencemos. El CP sigue siendo 6 arriba, vamos a hacerlo 16 menos 10 sobre, aquí sería otro valor ya, sobre 17 menos 13. Observen que sigue dando 1.5. ¿Por qué? Porque dijimos que el CP no toma en cuenta el centrado del proceso. Fíjense que independientemente de que se corrió nuestro proceso productivo, el CP dio lo mismo, 1.5 arriba centrado y descentrado, o sea, sin centrar, en este caso, dio también 1.5. Ahora vamos a hacer los índices, los otros que son los del CPK. Bien, vamos a meterlos aquí en los valores. Entonces comencemos con el izquierdo o el inferior. Entonces es promedio de nuestro proceso. Entonces el promedio nuestro o mu es 15 porque ya se movió. Observen que está aquí donde estoy subrayando con el mouse, menos el límite inferior de especificación, que es 10. Hasta ahí lleva 5 unidades completas, esa es la parte superior, y abajo son 3 sigma, pero como no tenemos las 3 sigma o la medida de 3 sigma, entonces podemos decir que es mu de nuestro proceso más 15 menos el límite inferior de nuestro proceso, que es 13. Y en este caso fíjense que el CPI nos dio 2.5, el CP de la izquierda o inferior. Ahora hagámoslo con el superior. A ver qué es lo que sucede. Entonces vamos otra vez completo. Entonces es límite superior de especificación más, en este caso serían 16 menos mu. Mu son 15, menos 15. Aquí nos da obviamente 1. Y en la parte inferior sería nuevamente 3 sigma, pero vamos a hacerlo con los límites. Entonces más 17, que es el límite superior de control, menos 15, que es nuestro mu. Y aquí nos dio 0.5. La definición que dijimos es que es el mínimo entre estos dos, por lo tanto, CPK es el mínimo entre los dos y nos da que el CPK es 0.5. Dejémonos con una suma, un símbolo para hacerlo. 0.5 es eso. Si quieren hacerlo con la fórmula, también lo pueden hacer más mínimo entre este número y este número. Y él nos va a tomar 0.5. Observen entonces que eso es lo que sucede con el CPK, que ahí sí, cuando el centro del proceso nuestro se mueve, el CPK ya es diferente al CP. Entonces hagamos esa conclusión. Vamos a colocar esa conclusión acá para que quede claro en este proceso que estamos trabajando nosotros acá en la izquierda. Bien. Ahí. Podemos colocar por acá, considero. Bien. Entonces, si el proceso no está centrado, el CP, ¿cierto? El CP es diferente. Vamos a colocar el símbolo diferente, así es diferente del CPI. El CP también es diferente del CPS y por lo tanto el CP es diferente del CPK. O no es igual, si usted quiere colocar el símbolo diferente con el símbolo igual tachado, pues también lo puede hacer. Entonces esta es la conclusión. Ahora bien, nosotros habíamos hablado que para que un proceso tenga capacidad, es mayor a 1.33, inclusive 2 o de para allá. Entre 1.33 y 2 está bien, 1 ya es muy poquito, ya habíamos dicho por qué, porque quedan pues justos los límites unos encima de los otros y eso pues cualquier variación del proceso hace que nuestro proceso falle y entregue piezas malas. Entonces si el proceso no está centrado, el CP es diferente del CPI,
y el CP es diferente del CPS y por lo tanto el CP es diferente del CPK. Pero además de esto, fíjense ustedes que podríamos decir en este proceso que estamos analizando que por un lado tiene capacidad, porque todas estas piezas que están acá, que caen en esta área, que está acá, voy a crear esa área para que ustedes la identifiquen, el área de nuestro proceso. Entonces, área que está ahí, vamos a crearla con la misma curva, podemos utilizar, vamos a hacerlo de esta manera, a ver si nos funciona, ojalá que sí. Digamos aquí, toda esta área, vamos a tratar de que sea lo más... Esta área, bueno, no me quedó recta la parte inferior, pero me entienden. Entonces, esa área, decimos que sí, tiene capacidad porque está dentro del cliente, dentro de las especificaciones del cliente. Pero ya como ustedes pueden ver, la otra área, que es el dato que está ahí, la otra área no tiene capacidad, no está dentro de los datos del cliente. Se salen algunos datos, vamos a identificar qué cantidad de piezas se salen, obviamente podemos llevarlo esto por campana de Gauss, podemos llevarlo a analizar qué porcentaje sería, que ese ya es la siguiente clase. Entonces vamos a colocar acá, digamos esta área que está acá, no me va a quedar perfecta, pero ustedes me voy a hacer entender esa área. Todos esos datos se saldrían de la especificación del cliente, entonces se saldría una cantidad importante de piezas que no nos servirían para decir que es un proceso que es capaz. Este proceso realmente no es capaz, se corrió hacia la derecha y no es capaz, está produciendo piezas no conformes. Bien, entonces este es el índice de capacidad de proceso llamado CPK. Resumen, el CPK es el valor menor entre el CPK inferior y el CP inferior y el CP superior. Y cuando está centrado, cualquiera de los tres índices CP, CPI y CPS dan igual. Pero cuando está descentrado nuestro proceso, pues el valor cambia. Y obviamente como se toma el mínimo, en este caso decimos que el proceso no es capaz porque si el mínimo fuera 1.33 es súper porque nuestro proceso es capaz. Vamos a hacer otro análisis para aclarar este tema de que nos dé diferente el CPI y el CPS, pero aún siga siendo capaz. Entonces vamos a cuadrar lo siguiente, una copia también del proceso de arriba. Vamos a sacar una copia de nuestro proceso y vamos a cambiar algunos datos, como hemos hecho anteriormente. Ahora el siguiente ejercicio vamos a suponer que los datos dieron esto. Vamos a colocarlo acá. Bien. Vamos a suponer que el proceso sí es capaz, pero vamos a achicar nuestro proceso para darle un poco de, digamos, de diferentes datos al proceso productivo. Entonces vamos a correrlo aquí a la izquierda, a la derecha, perdón, vamos a correrlo acá. Y vamos a trabajar con esos datos que están ahí. Fíjense ustedes que ya algunos datos cambian. Este ya pasa aquí, podemos colocarlo aquí. Vamos a poner aquí 13, 14 y 15. Observen que el proceso nuestro no está centrado, pero vamos a analizar si es capaz o no con datos. Entonces, con los datos que tenemos ahí vamos a hacer lo siguiente. Entonces, vamos a también a trabajar los CP, CPK y conclusiones. Peguémoslo por acá. Perfecto. Entonces comencemos a calculando el CP para este caso. Bueno, otra vez repetimos. En este caso se observa que el proceso nuestro está claramente por dentro de las especificaciones del cliente. Ahora necesitamos saber un valor numérico que nos diga cuán capaz es, qué capacidad tiene. Entonces vamos a comenzar por el CP. En este caso el CP va a ser mayor a 2 porque, o va a ser más alto de 1.5 porque vemos que el proceso nuestro se achicó en cuanto a la amplitud, o sea, el sigma vale menos, o la varianza vale menos, la amplitud del proceso es mucho menor con relación al cliente. Pero pues hagamos los datos para que ustedes entiendan. Primer dato sería, el CP sería 16, que es el límite superior, menos el límite inferior, que es 10. Ese sigue siendo 6, no hay ningún problema. Y la parte inferior sería el de nosotros, entonces sería 15 menos 13. Entonces nos da un CP teórico de 3. Con un CP teórico de 3 es una empresa súper de alta calidad. Pero vamos a ver qué es lo que sucede con el proceso en la parte del CPK. Vamos a borrar los datos y los calculamos tanto el inferior como el superior.
Bien, entonces el inferior tendríamos el promedio de nosotros, que es 14, menos el límite inferior de especificación, que es 10. 14 menos 10. Promedio de nuestro proceso, que es 14, lo subrayo acá con el mouse, y 10, que es el proceso, el límite inferior de control, el límite inferior de especificación del cliente. Bien, 14 menos 10 nos da 4. Y en la parte inferior, nuevamente decimos son 3 sigmas. Aquí ya podemos saber que ese 3 sigmas vale 1. ¿Por qué? Porque está de 13 a 15 y ahí hay 6 sigmas. Luego 3 sigmas sería de 14 a 15 o de 13 a 14, que es 1. Ahí podemos deducirlo fácilmente, pero pues lo vamos a escribir de esta manera. Entonces fíjense que el CPI nos da 4. Nos da 4. Uy, un CPI muy alto, decimos todo, inclusive es más alto que el CP. Y vamos a seguir aquí analizando qué pasa con el CPS. El CPS es el límite superior de especificación, 16, menos mu. Mu nuestro es 14. En este caso da 2. Y en la parte inferior es, nuevamente, 3 sigmas. Podemos hacer 15 menos 14 también, más 15 menos 14, que es límite superior de control menos límite menos promedio de nuestro proceso, o mu. Nos da 1 y fíjense que el CPS nos da 2. Y el sistema calcula, ya lo hemos hecho, el sistema calcula un CPK de 2. Un CPK de 2. La parte de la superior o de la derecha, pero aún así, fíjense que en este caso, a pesar de que nuestro proceso se movió para la derecha, el proceso tiene un CPK de 2, un índice de capacidad real de 2. Dijimos que que debería ser 1.33, o sea que independientemente de esto que esté movido hacia la derecha un poco, nuestro proceso es 100% confiable y saca todas las piezas buenas. Ninguna parte de la campana de Gauss nuestra se sale la del cliente. Entonces podemos hacer también esas conclusiones. Son diferentes, sin embargo, pues cuando está dentro de las especificaciones, vamos a colocar aquí, sin embargo, cuando el CPK es mayor o igual a 1.33, podemos afirmar que el proceso es confiable, ya que saca o genera piezas conformes. ¿Sí? Este es el análisis para este proceso. Si son diferentes, el CP, el CPI, el CPS y el CPK es diferente del CP, son diferentes, pero como está dentro de las especificaciones del cliente y está bien alejado, en este caso de la parte superior, podemos decir que el proceso es confiable. ¿Qué debemos hacer para este proceso? Pues mantenerlo así, pero ojalá mantener, digamos, la amplitud, que son dos unidades, pero ojalá correrlo hacia la izquierda. Yo lo voy a correr hacia la izquierda, ojalá hacer esto. Aquí ustedes lo pueden ver. En este momento está aquí, pero trabajando sobre la máquina, sobre los materiales, sobre los 4Ms, podemos llevar a que este proceso esté aquí. Y en ese caso, tanto el CPK y el CP van a ser iguales, pero además de eso va a estar centrado. O sea que este es un proceso de una empresa con altísima calidad, no va a tener ningún problema. Bien, hasta aquí entonces hemos visto lo que es el CPK. Ahora la siguiente parte es dejarles unos ejercicios para que ustedes realicen en sus casas. Nos vemos hasta la próxima ocasión con otro tema.